El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo: si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es palabra del Señor. Gente de condición humilde, dijo el periodista, y yo no sabía si estaba hablando de la virtud de la humildad o de una condición social, que no es lo mismo. Las lecturas hablan de la humildad como una actitud que te hace bueno. La condición social de suyo no te hace bueno. Lo que te hace bueno es la virtud, es asumirse como lo que uno es delante de Dios y delante de los demás, y obrar en consecuencia. Delante de Dios, sin olvidarse de que somos criaturitas suyas, nada. Te parás al lado de una montaña, al lado de la inmensidad del mar, al lado del espacio celeste, y ves que sos algo insignificante, que bien nos hace a la humildad esa reflexión de vez en cuando. Y delante de los demás, somos hijos del mismo Padre, somos hermanos. Así que entonces, tanto los invitados como el dueño de casa, pobres como ricos, todos tenemos que ser humildes. Y por eso entonces al invitado no te agrandes, y al dueño de casa tené compasión con los más pobres. Por humildad, que como voy a decir después, se hace también caridad. Humilde es el que tiene esa disposición entonces, bien ubicado frente a Dios y frente a los demás, a vivir sencillamente como lo que uno es, a mostrarse tal cual uno es, ni más ni menos, así de simple. Y para eso lo primero, diría Sócrates, es conocerse a sí mismo, saber cómo uno es, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus talentos y con sus limitaciones. Tal como somos, nos mostramos, reconociendo nosotros lo bueno que hay y agradeciéndoselo a Dios, y en todo caso disculpándonos delante de Él por lo que agregamos nosotros, que por lo general no es tan bueno. El humilde agradece los talentos recibidos y ¿qué hace? Los cultiva, como el artista se la pasa practicando, como el deportista se la pasa entrenando. Y si no, miren a los Pumas cómo le ganaron a los All Blacks, porque eso supone mucho ejercicio, mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Con humildad uno agradece el talento, lo ejercita, lo cultiva y después lo comparte. Porque
porque uno está bien ubicado frente a los demás que son nuestros hermanos. Y así el humilde es capaz también de reconocer la superioridad de los demás en algún terreno sin ponerse envidioso. Y reconociendo lo bueno que hay en el otro, la humildad es condición para el amor. Porque para amar hay que reconocer el bien del otro, dejando que el corazón se sienta atraído, sin celos. Y así el humilde no se impone a los demás, no se sirve ni abusa de los demás, al contrario, es capaz de poner al servicio de los demás sus talentos, muchos o pocos, con una caridad sencilla y alegre. A veces los demás se equivocan al valorarte y o te atribuyen cualidades que no tenés o desmerecen las que ya tenés. Pero el humilde no se preocupa tanto por lo que piensen los demás, sino por lo que piensa Dios, que nos está mirando. Y sabe que a los ojos de Dios todos somos alguien muy importante. Como que nos hizo a cada uno modelo exclusivo, a medida, único. Miren si no vamos a ser importantes a los ojos de Dios, que nos prefirió y nos creó así como somos entre tantas millones de posibilidades. Somos obra de Dios y a mucha honra, tenemos que decir. O mejor, como dice San Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así nos enseña el apóstol a valorizarnos como nos valora Dios, agradeciéndole lo que somos. Y como dije, en todo caso, pidiéndole perdón por lo malo que agregamos a esta obra de arte que quiso hacer Dios con cada uno de nosotros. El que es humilde se sabe salido de las manos de Dios, y el que es humilde se sabe en los brazos de Dios. Por eso el humilde confía en Dios, pero conociéndose desconfía de sí mismo. Por eso rezaba San Felipe Neri: Señor, no te fíes de Felipe, porque Felipe te va a traicionar. Y era un santo. Él conocía lo de San Agustín, a quien veneraríamos hoy si no fuera domingo, día de su fiesta, que decía, cuando alguien le comentó el desastre que había hecho no sé quién, y le dijo: cuidado, porque estamos hechos de la misma madera, y el mismo desastre que hizo aquel lo puedo hacer yo y lo podés hacer vos. El humilde no precipita juicio sobre el prójimo. El humilde está y se sabe en las manos de Dios, que nos va a ayudar a superar nuestras limitaciones, empezando por todas las horribles consecuencias que dejó en nosotros el pecado original, empezando por esta planta maléfica que decía la lectura, que es el orgullo, el gran enemigo de la humildad, que como un monstruo de varias cabezas, porque se hace menosprecio de los demás, se hace envidias, se hace vanidades. El orgulloso provoca peleas, el orgulloso no se lo banca a nadie. En cambio al humilde, ese sí, despierta simpatías. Empezando por casa, en donde el humilde contagia un clima de feliz tranquilidad. El humilde es feliz. Es feliz porque se sabe, como digo, en los brazos de Dios, y en Él vive tranquilo. Por eso dicen los santos, hay que hacerse humus. Humus es la tierra negra, la tierra fecunda, porque la humildad se hace muchas otras virtudes, como un ramo de flores que se abre al sol. Se hace caridad fraterna, se hace servicialidad, se hace mansedumbre, se hace prudencia, se hace pobreza de espíritu y desprendimiento. Como Jesús, hay que hacerse humus como Él, que se humilló hasta la muerte y viene humillado, hecho Eucaristía, menos que nada. Y así viene para que nosotros entonces convirtamos nuestro orgullo
en su santidad, en su humildad. Y hablando de la humildad, la miramos a la Virgen, la más humilde, y le pedimos a ella que nos enseñe a agradecer los dones recibidos, las maravillas que Dios obró en nosotros, y que nos ayude a vivir así, siempre agradecidos por sus dones, dispuestos con humildad a compartirlos, y que así sea.